Buen día, estimados estudiantes. Hoy, lunes 15 de junio, vamos a tener en cuenta la primera parte de los temas de comunicación que estamos trabajando semana a semana y se complementará el día jueves 18 del mismo mes. El propósito de esta semana es que ustedes, estimados estudiantes, desarrollen las competencias orales y escritas. Para lograrlo, observarán activamente el video documental de los ferrocarriles. Comprenderán por qué surgió la necesidad de conectar al país por medio de los ferrocarriles y cuáles fueron las rutas más importantes en el siglo XIX. Además, recordaremos qué es un afiche, sus características y sus elementos para mejorar nuestro trabajo. Finalmente, con la información recibida sobre los ferrocarriles en el Perú, elaborarán un afiche y un texto argumentativo. Los incas tenían un sistema de transporte basado en los caminos del Inca, en donde habían puentes colgantes y consigo utilizaban llamas como medio de carga y o transporte. Francisco Pizarro trajo consigo caballos, que en ese momento era el principal transporte de la expedición que realizaba. En esa época, la rueda no era muy utilizada, ya que el terreno del Imperio Incaico era escabroso. Con el tiempo, las carreteras eran el principal medio de transporte en el Perú. A finales del siglo XIX, exactamente en el año 1899, llega el primer auto a Huaraz, traído de Europa, y así fue como empieza la era del automóvil. Gracias a la nueva ley, se comenzaron a comprar en el Perú, por su bajo costo, los ticos, los taxis amarillos y las combis comenzaron a invadir Lima con tarifas bajas. En el primer gobierno de Alan García, se comenzó a construir el tren eléctrico, que fue financiado por capital italiano. Actualmente nos encontramos con la finalización de las obras del tren eléctrico y ya contamos con el metropolitano, que es un sistema de transporte en donde los buses llegan a distintos puntos de Lima, que son céntricos para la población, aliviando la congestión y cubriendo la demanda de la población. A continuación, una pequeña entrevista realizada a un ex empleado del Ferrocarril Central del Perú durante los años 1951 hasta 1959. Yo ingresé el 21 de julio de 1951. Ya. Y cesé en febrero de 1959. Ya. Ya. En el taller mi trabajo era hacer repuestos de las máquinas locomotoras que hacían el servicio de Desamparados hasta Huancayo. Ya. Y esas máquinas cuando se manobraban, llegaban acá al Callao, al servicio de mantenimiento en una factoría llamada Guadalupe. Se reparaban las máquinas y salían nuevamente a trabajar. Utilizaban los comerciantes, los agricultores y los turistas. Ya. Y se hacían 3 servicios semanales. Ya. Salían de Desamparados a las 8:30 y llegaban en Huancayo a las 4:30 o 5 de la tarde. Las locomotoras llevaban algo de 15 a 20 coches que se iban con cargas, pasajeros y otros negocios más. Y para venir de Huancayo también hacían igual, pero en cambio de ahí traían productos, traían animales. Los vagones de atrás llegaban cargas para comerciantes, llevaban
su combustible, que consistía en petróleo, agua y aceite. Fue una gran sorpresa para nosotros los señores que vivimos en el centro de Lima, y como había pues invasiones por el cono norte, el cono sur, entonces la novedad del tren eléctrico nos dio mucha esperanza, pero con tanta mala administración, la constructora que iba a hacer el tren eléctrico se paralizó durante 15 años, o 20, algo así. ¿Hasta ahora? Sí. Entonces ahora nuevamente Alan García, bueno, ya se tomó en serio la construcción, y parece que ya este año entrará en servicio para el público. Es una gran cosa y un adelanto para el país y especialmente para nuestra ciudad de Lima. Ahora tenemos una competencia en línea de transportes, de tal manera que hay varias unidades que se quitan los pasajeros. Entre esos están los famosos combis, que corren más, nos sirven más, pero con cierta deficiencia de que los choferes paran en donde sea, no tienen un poco de respeto al público para ganarse unos pasajeros más. Y hay más accidentes, más atropellos y cuantas cosas. A veces hay choferes irresponsables que están con el licor, el organismo, entonces cometen sus errores en el servicio del pasajero. En síntesis, hemos podido apreciar que desde los inicios de nuestra civilización nos hemos transportado en llamas, caballos, en autos, en ferrocarril, en combis, en el metropolitano, y quién sabe cuál será nuestro futuro transporte en esta historia del Perú. Después de haber observado el video, contesta las preguntas para tu portafolio. ¿Por qué surgió la necesidad de conectar al país por medio de los ferrocarriles? ¿Cuáles fueron las rutas más importantes en el siglo XIX? ¿Cuáles son los beneficios que se busca obtener con la construcción de vías de ferrocarriles? ¿Cuáles fueron los principales problemas que perjudicaron el avance de los ferrocarriles en el país? ¿Lograron identificar las dificultades que existieron en la culminación de distintos proyectos ferroviarios? Menciónalos. Estimados estudiantes, vamos a hacer un breve repaso de lo que es el afiche. ¿Qué es? Es un texto que difunde un mensaje, tiene una intencionalidad, es utilizado cuando se desea capturar la atención del lector rápidamente. Características de un afiche. Presenta una imagen y o gráfico. Presenta un eslogan y presenta datos o información. El eslogan debe ser una frase directa, corta, con lenguaje sencillo. La gráfica debe ser llamativa, de gran formato, además de articular las imágenes con el texto seleccionado. Tipos de afiches: informativo, formativo, social y publicitario. Bien, espero les haya gustado este breve repaso. Bien, estimado estudiante,
llegamos a la parte de las evidencias. Como pueden notar, tenemos 2 puntos. El primer punto, que lo elaborarás a partir del día 15 al 17, que es elabora un afiche promocionando el uso de una de las siguientes rutas ferroviarias: Lima-Callao, Tacna-Arica o Lima-Chorrillos. En su afiche incorpora las principales características de la ruta que escogió y argumenta por qué las personas deberían viajar en dicha ruta. Además, redacta con cohesión y coherencia, respetando la estructura y elementos de este tipo de texto. Como segundo punto, para el día 18 tenemos redacta con coherencia y cohesión un texto argumentativo que da cuenta sobre la importancia de los ferrocarriles para el desarrollo del país, teniendo presente factores sociales, económicos, culturales, de transporte y de acercamiento y conexión entre distintas ciudades y pueblos. Para ello, un breve repaso, se podría decir qué es el texto argumentativo. El texto argumentativo es todo aquel discurso en el que el autor intenta convencer, modificar o reforzar la opinión del lector u oyente sobre su hipótesis o punto de vista o idea, mediante justificaciones coherentes que sustenten su idea. Su objetivo es persuadir al receptor de fijar posición sobre un tema, por lo que se suele combinar con el texto expositivo, caracterizado por presentar temas de interés general de manera objetiva. Hay diferentes tipos de textos argumentativos, ¿no? Hay argumentos de autoridad, que se caracteriza por incluir la opinión de un experto, estudioso u organización especializada en el tema. Hay argumentos de causa-efecto, que se presentan las razones de un hecho a través de las razones que lo originan y sus consecuencias. Hay argumentos afectivos. El emisor utiliza un discurso diseñado para generar una respuesta emocional en el receptor. Tristeza, indignación, orgullo, agradecimiento, alegría, etc. Hay argumentos de experiencias personales. El autor expone vivencias propias como justificación de su idea. La estructura de este tipo de texto está dividido en 3 partes. La introducción. El autor introduce las ideas sobre lo que quiere argumentar, generando el interés en el receptor, pero sin adelantar el desarrollo. El desarrollo es el contenido. Esta es la parte donde se exponen los argumentos, según los tipos diferenciados anteriormente. El texto puede estar estructurado de manera monóloga, solo el autor expone sus ideas, o dialogada, cuando se asume que la argumentación tendrá preguntas o réplicas. Finalmente tenemos la conclusión, que se presenta nuevamente la idea inicial y un resumen de los argumentos que lo justifican a manera de cierre, presentando primero aquellos de mayor importancia. Estimado estudiante, llegamos a la parte final, pues te hacemos recordar que acá estamos trabajando el enfoque transversal, enfoque ambiental. Para ello, estimados estudiantes, valoran y muestran interés por conocer y difundir las rutas, características y beneficios de los ferrocarriles en el Perú. Espero que estas indicaciones faciliten tu trabajo y puedas realizar de la forma correcta tanto tu afiche como tu texto argumentativo. Muchas gracias, estimados estudiantes.
Conmigo será hasta la próxima clase.